¿Sabías que existe un banco central para los bancos centrales? Se llama Banco de Pagos Internacionales o BPI y se puede decir que está al tanto de lo que ocurre en el sistema financiero global. Recientemente, el BPI ha publicado su informe anual sobre la economía mundial y la reacción que ha suscitado en los principales medios de comunicación sugiere que está a punto de producirse un gran cambio y no precisamente para mejor. Por eso hoy vamos a resumir este informe y a decirte lo que sus conclusiones podrían significar para ti y para los mercados. Este es un vídeo que no te puedes perder. El informe se titula acertadamente, citamos, Informe Económico Anual, ha sido publicado por el BPI a finales del mes pasado y, como es habitual, dejaremos un enlace al informe completo en la descripción. No obstante, te advertimos que es muy extenso, totalizando 150 páginas. Por tanto, solo vamos a tratar los detalles más jugosos por razones de tiempo y de cordura colectiva. El informe comienza con una breve introducción bajo el acertado epígrafe de, citamos, hasta ahora todo bien. En otras palabras, la economía no está tan mal, teniendo en cuenta que ha habido una pandemia mundial, dos conflictos geopolíticos y una creciente inestabilidad política. En cualquier caso, como subrayan los autores, sigue habiendo desafíos y eso es quedarse corto. Los autores ofrecen a continuación una breve visión general de diversos factores macroeconómicos y señalan que la política monetaria ha logrado controlar la inflación. Esto es significativo ya que sugiere que los bancos centrales empezarán a bajar los tipos de interés, aunque la inflación esté por encima de su objetivo del 2%. De hecho, algunos ya han empezado. Los autores también se quitan el sombrero ante la política fiscal, también conocida como gasto público, que básicamente ha mantenido a flote la economía mundial. Para poner esto en perspectiva, muchos gobiernos han estado gastando más de lo que gastaron durante las recesiones o incluso durante las guerras, a pesar de que la economía mundial supuestamente está bien. Da para pensar. A continuación, declaran con cautela que la crisis bancaria de marzo del año pasado fue un hecho aislado, a pesar de los informes que indican que muchos bancos acumulan enormes pérdidas no realizadas. Si te has mantenido al día con nuestra cobertura macroeconómica, sabrás que muchos bancos pequeños también están pasando apuros debido al sector inmobiliario comercial. Obviamente reconocen que la política monetaria de los bancos centrales ha empezado a divergir, con algunos bancos centrales como el BCE realizando recortes de tipos, otros como la Fed manteniéndolos donde están y otros como el Banco de Japón empezando a subirlos por primera vez en décadas. Este tercer caso es significativo, ya que muchos inversores han aprovechado los bajos tipos de interés de Japón para tomar prestados yenes y utilizarlos para comprar otros activos. Si el Banco de Japón empieza a subir los tipos de interés de forma significativa, podría provocar que se deshiciera el conocido como carry trade del yen, causando volatilidad en los mercados globales. La salvedad a tener en cuenta es que la postura restrictiva de la Fed ha hecho que el yen siga cayendo frente al dólar. Los autores parecen sugerir que esto podría continuar y que la Fed trabajaría con el Banco de Japón para asegurarse de que el yen no se hunda completamente mediante medidas como intercambio de divisas, es decir, dando dólares al Banco de Japón. A continuación, los autores pasan a examinar las predicciones de los participantes del mercado. Como habrás observado, la mayoría de los inversores esperan un aterrizaje suave, es decir, que la inflación baje sin que aumente el desempleo ni que se ralentice demasiado la economía. Los autores parecen dar a entender que esta predicción es prematura. Desde el punto de vista del BPI, el mayor riesgo para un aterrizaje suave es la enorme cantidad de deuda que ha asumido el sector privado, es decir, los hogares y las empresas, y el sector público, es decir, los gobiernos. También señalan que estas deudas han puesto límites a las herramientas de política fiscal y monetaria. El BPI ve a la inflación como un riesgo, concretamente la inflación derivada por el aumento del coste de los bienes, provocada por problemas en las cadenas de suministro, y la inflación derivada del aumento del coste de la mano de obra debido a su escasez. No es por presumir,
Pero esto es exactamente lo que anticipamos que ocurriría en nuestro vídeo sobre por qué la globalización ha muerto. Y por supuesto, reconocen que un repunte de los precios de las materias primas relacionado con la geopolítica también podría causar un rebrote de la inflación y dicen esto, citamos, el resultado hasta ahora ha sido sorprendentemente benigno, pero puede que nos esperen pruebas más duras. Traducción, la geopolítica podría volverse más volátil. Por si sirve de algo, el BPI cree que el sistema bancario estará bien, ya que hay más dinero revoloteando en él que antes. La salvedad a tener en cuenta es que puede haber problemas en los sectores no bancarios que se extiendan al sector bancario. Destacaremos rápidamente que hay trillones de dólares de deuda en forma de derivados. A continuación, el BPI se queja de que la política fiscal interfiere en la política monetaria. En pocas palabras, los gobiernos siguen imprimiendo mientras los bancos centrales intentan detener la impresión. Los autores también destacan el hecho de que un boom de la productividad sería una solución a los problemas de deuda, pero la productividad se está ralentizando. Por último, el BPI revela que los bancos centrales volverán a subir los tipos de interés si la inflación no baja y que podrían pasar varios años en los que los bancos centrales suban y bajen agresivamente los tipos de interés para mantener la inflación bajo control. Los autores también abordan el papel de la IA, tema al que volveremos más adelante. Por cierto, si te está gustando el vídeo hasta ahora, asegúrate de pulsar el botón de me gusta para hacérnoslo saber, suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación para no perderte el siguiente. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. La primera parte del informe trata de la política monetaria. Para contextualizar, la política monetaria es importante porque implica ajustar los tipos de interés y los tipos de interés afectan a cuánto puede pedir prestado la gente. Dado que la economía se basa en la deuda, menos préstamos significan menos crecimiento económico y viceversa. Los autores empiezan reiterando que todo el mundo espera un aterrizaje suave. El motivo es, en esencia, que los tipos de interés han podido subir sin restringir demasiado el endeudamiento. También repiten que la política fiscal ha contribuido a ello, pero esta vez advierten que los gobiernos deben restringir el gasto para reducir la inflación. Como referencia, se supone que los bancos centrales son apolíticos, lo que significa que no deben hacer comentarios sobre asuntos como el gasto de los gobiernos. Por tanto, el hecho de que el BPI critique a los gobiernos por gastar demasiado es significativo, ya que podría ser una forma de que los bancos centrales transmitan el mensaje indirectamente. De hecho, el BPI va un paso más allá, ya que pide abiertamente a los gobiernos que emprendan, citamos, esfuerzos de reforma estructural. Los autores especifican que estas reformas deben centrarse en una mejor distribución de la renta. Dicho de otra forma, el BPI quiere que los gobiernos quiten dinero a los ricos y se lo den a los pobres. En teoría, esto resolvería el problema, pero en la práctica, los ricos encontrarán lagunas jurídicas para evitar pagar la parte que les corresponde. Hay quienes afirman que la mejor solución sería permitir que aumentaran los salarios y aceptar la inflación que se producirá como parte de ese proceso. Esto mejoraría realmente la distribución de la renta, pero también perjudicaría a los resultados de las empresas globalizadas, que es por lo que han estado intentando mantener los salarios bajos mediante la automatización y la inmigración, pero ese es un tema para otra ocasión. A continuación, hacen un resumen de lo que ha ocurrido en la economía mundial durante el último año. Señalan que la economía ha sido sorprendentemente fuerte y recuerdan al lector que la inflación ha bajado, mientras que el desempleo se ha mantenido bajo, aunque huelga decir que esto podría estar cambiando. En particular, los autores subrayan el hecho de que gran parte del motivo por el que la subida de los tipos de interés no ha perjudicado tanto a la economía
es la duración de la deuda. En pocas palabras, la mayoría de las personas e instituciones piden dinero prestado a un tipo de interés fijo a largo plazo. Los cambios a corto plazo no tienen ningún efecto. Además, los particulares y las instituciones con mucho dinero en efectivo han podido obtener elevados tipos de interés de sus ahorros. Paradójicamente, esto se ha traducido en una especie de estímulo para los ricos que ha aumentado aún más la desigualdad de la riqueza, pero que ha hecho que las cifras económicas principales parezcan positivas a primera vista. No obstante, si se examinan más de cerca, el ciudadano medio se está quedando atrás debido a una combinación de inflación persistente y tipos de interés más altos, sobre todo en el Reino Unido y la Unión Europea. Los autores admiten que la culpa es del aumento de los precios de la energía, pero omiten señalar que este es el resultado de sanciones posiblemente contraproducentes. Noticia de última hora. Las sanciones aumentan los precios de la energía y el aumento de los precios de la energía beneficia a países como Rusia. El resultado es que la economía rusa crece más rápidamente que todas las economías desarrolladas. Para tu información, esto es lo que afirma el FMI. En cualquier caso, los autores afirman que la inflación sigue bajando y confirman que se debe principalmente al descenso de los precios de las materias primas. Lo interesante es que ofrecen un detalle de las causas exactas del descenso de la inflación. La demanda y las expectativas de inflación también desempeñan un papel relevante. Y lo que es aún más interesante es que profundizan en el hecho de que esta desinflación procede en parte de China. El resumen es que la propia economía china atraviesa dificultades, por lo que intentan exportar todo lo que pueden para darle un impulso. El resultado es que está provocando una fuerte caída de los precios de muchos bienes. No obstante, parece que la mayoría de los extranjeros no están comprando estos bienes ni siquiera a precios rebajados. Esto es fascinante, ya que sugiere que la economía mundial es muy débil. Los aranceles impuestos a los vehículos eléctricos chinos por los países occidentales también demuestran que no se toman realmente en serio su compromiso con la ecología, pero ese es un tema para otro momento. En cualquier caso, los autores del informe ofrecen una larga lista de indicadores que muestran que los inversores siguen preocupados por el riesgo. Hablamos de todo tipo de factores, desde que los mercados bursátiles alcancen nuevos máximos históricos hasta que los diferenciales corporativos estén cerca de mínimos históricos. Los rendimientos de la deuda corporativa de menor calidad aumentan durante los eventos de reducción del riesgo. Hay que reconocer que los autores también profundizan en el modo en que los bancos centrales contribuyeron al aumento de la inflación tras la pandemia. El resumen es que los bancos centrales esperaron un año entero a subir los tipos de interés para combatir esta inflación, lo que permitió que subiera más de lo que habría subido de otra forma. Es casi como si los bancos centrales quisieran que se produjera esta inflación. Es decir, ¿no será que la inflación es una forma de que los gobiernos y las empresas devalúen sus deudas, verdad? Por cierto, ¿sabías que BlackRock publicó un informe unos meses antes de la pandemia diciendo que tiene que haber más inflación? Encontrarás más información al respecto en la descripción. Los autores concluyen esta parte del informe con un largo análisis de los posibles problemas a los que podría enfrentarse la economía mundial y los escenarios que podrían producirse. El primer problema es uno que ya hemos comentado antes, la inflación. Recordarás que podría volver a subir debido a los bienes, los salarios o las materias primas. El segundo problema es también uno de los que hemos tratado antes, los niveles de deuda pública y cómo han dificultado la labor de la política fiscal y monetaria. En resumen, el estímulo fiscal y monetario hará que aumente la deuda, mientras que las restricciones de la política fiscal y monetaria dificultarán su devolución. Lo llamativo es que los autores señalan que los efectos de la primera subida de tipos tardan entre 2 y 3 años en afectar a los mercados financieros. La razón por la que decimos que es llamativo es que se cree que este proceso dura entre 1 y 2 años y el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en una ocasión que los efectos eran instantáneos debido a que los inversores lo descontaban todo. Desde el punto de vista del BPI, esto significa que el ciclo de subidas de tipos está aún en sus primeras fases y que vamos a sentir el verdadero efecto de retraso durante el próximo año
a menos que los bancos centrales empiecen a realizar recortes de tipos ahora mismo. Recordarás que muchos ya lo han hecho y es posible que esto se deba precisamente a las propias recomendaciones del BPI. Lo preocupante es que los autores sugieren que ya podría ser demasiado tarde, pues la ralentización de la economía china podría arrastrar consigo al resto del mundo. Esto enlaza con el tercer problema al que el BPI cree que podría enfrentarse la economía mundial: el gasto excesivo de los gobiernos para mantener la situación optimista durante este gran año electoral. Recordarás que esto podría causar un rebrote de la inflación y también aumentaría la carga de la deuda existente. Esto está relacionado con el cuarto problema, el descenso de la productividad, del que también hemos hablado antes. Como dato no tan divertido, el PIB per cápita está disminuyendo en muchos países occidentales, sobre todo en Canadá. Ante estos riesgos, el BPI ve dos posibles escenarios que podrían arrastrar a la economía mundial. El primero es un rebrote de la inflación y el segundo es un aterrizaje brusco, es decir, una recesión. Otro dato no tan divertido es que históricamente un repunte de los precios de las materias primas ha ido seguido de una recesión. Esto significa que podríamos sufrir ambos fenómenos. En la segunda parte del informe se vuelve a hacer referencia a la política monetaria, pero esta vez la atención se centra en el futuro y no en el pasado. Curiosamente, los autores empiezan relatando cómo el siglo XXI se ha caracterizado hasta ahora por una serie de acontecimientos desafortunados, como la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020. Señalan que la pandemia marcó efectivamente el mínimo para el descenso de los tipos de interés, que comenzó después de 2008, y podría haber marcado el máximo para el tamaño de los balances de los bancos centrales. Para quienes no lo sepan, los bancos centrales compran deuda pública para estimular la economía en tiempos de crisis. Noticia de última hora. Esto es lo que implica realmente la llamada impresión de dinero. Ahora bien, el hecho de que los tipos de interés parezcan haber tocado fondo durante la pandemia sugiere que podrían estar iniciando una tendencia alcista a largo plazo. Esta posibilidad puede verse en el gráfico a largo plazo de los tipos de interés de los fondos federales. Revela que estos tipos bajaron desde la década de 1980 hasta la de 2020 y ahora parecen estar subiendo. Como dato curioso, cuando los tipos de interés iniciaron su última tendencia alcista en la década de 1950, las acciones europeas estaban de moda. En los años 60 fueron las acciones de los Estados Unidos y en los 70 las materias primas. En los 80 fueron las acciones japonesas, en los 90 de nuevo las acciones de los Estados Unidos y en los 2000 las materias primas. Ahora mismo estamos en la fase de las acciones extranjeras. ¿Adivina qué viene después? Exacto, las materias primas. En cualquier caso, los autores explican que los bancos centrales han aprendido 5 lecciones durante las 2 últimas décadas. En primer lugar, han aprendido que responder rápidamente a la inflación subiendo los tipos agresivamente puede hacerla bajar. En segundo lugar, han aprendido que pueden imprimir dinero para evitar el hundimiento de la economía. Esto está relacionado con la tercera lección que han aprendido. Hay límites a la eficacia de la impresión de dinero para estimular la economía. Algunos de vosotros habréis oído que para que el estímulo aumente el crecimiento económico, cada ronda tiene que ser mayor que la anterior. El BPI confirma que esto es real y los autores del informe revelan que este efecto es más pronunciado cuando no hay tensiones económicas. Señalan como prueba los tipos de interés negativos en Europa y otros lugares. Todo lo que hizo este estímulo fue inflar los precios de los activos. No estimuló la economía. Hay quienes dirán que esto se ha hecho a propósito. Y lo que es más importante, unos tipos de interés artificialmente bajos provocan una mala asignación del capital, algo que reconocen los autores. Como hemos mencionado en muchos vídeos, las ideologías de inversión como la ideología ESG no serían posibles en un entorno de tipos de interés normales porque simplemente no son rentables, sostenibles o de hecho ni siquiera lógicas. Por desgracia, muchas personas e instituciones poderosas siguen redoblando sus esfuerzos a pesar de esta realidad. Independientemente de ello, la cuarta lección que han aprendido los bancos centrales es que la comunicación se ha vuelto más complicada.
En términos prácticos, los bancos centrales se han involucrado más en la vida cotidiana del ciudadano medio. Hubo un tiempo en que esto no era así. No había fanfarria en torno a las conferencias de prensa del FOMC. El efecto práctico del protagonismo de los bancos centrales es que todo el mundo está pendiente de cada palabra que dicen y cada vez se examinan más sus acciones o su inacción. Esto hace que los bancos centrales sean más políticos, lo que aumenta el riesgo de que vuelvan a convertirse en otro brazo de los gobiernos. Como otro dato curioso, el BPI ha advertido en sus documentos de investigación que si los bancos centrales se politizan demasiado, se produciría una hiperinflación, ya que el ciudadano medio votaría para que el Banco Central imprimiera dinero para dárselo. Pero, ¿quién puede culparles? Los ricos llevan décadas haciéndolo. Si te interesa este tema, puedes encontrar más información sobre el efecto Cantillon en la descripción. Continuemos. La quinta lección que han aprendido los bancos centrales es que la intervención en divisas puede mejorar la estabilidad financiera. Como hemos insinuado antes, esta intervención implica que un banco central imprima su moneda y la cambie por otra con otro banco central, normalmente los Estados Unidos con el dólar por otra moneda. La razón por la que se hace esto es que el Banco Central extranjero puede utilizar el dólar para comprar su propia moneda y estabilizarla. El ejemplo más notable de ello ha sido el Banco de Japón, que ha estado comprando yenes con dólares para evitar que el yen se hunda completamente. Se supone que el intercambio nunca se devolverá. Ahora bien, lo interesante es que esto confiere al mayor banco central, en este caso la Fed, una increíble cantidad de poder geopolítico. Por ejemplo, si el yuan chino se hunde y el Banco Popular de China pide un canje de dólares, la Fed podría rechazar la petición, obligando al yuan a devaluarse, al menos en teoría. En la práctica esto no ocurriría nunca, porque si la Fed rechazara la solicitud de canje, entonces el Banco Popular de China empezaría a vender deuda del gobierno de los Estados Unidos, también conocida como bonos de los Estados Unidos, a cambio de dólares. Dado que los precios de los bonos están inversamente correlacionados con su rentabilidad, esto provocaría un aumento de la rentabilidad de los bonos de los Estados Unidos, lo que a su vez provocaría un repunte de los tipos. Esto debería facilitar la comprensión de por qué los intercambios de divisas ayudan a la estabilidad financiera, reducen la necesidad de que los bancos centrales vendan sus tenencias de bonos extranjeros para apoyar sus monedas. Esto a su vez reduce el riesgo de que aumenten los rendimientos de los bonos y los tipos de interés mundiales, reduciendo la volatilidad del mercado. Los autores concluyen esta parte del informe con un extenso análisis de los posibles desafíos a los que podrían enfrentarse los bancos centrales durante los próximos años y los escenarios que podrían darse. El mayor riesgo parece ser que los tipos de interés se mantengan más altos que el crecimiento económico, ya que esto podría arrastrarlo todo hacia abajo. La razón de que esto sea un problema es que los bancos centrales necesitan mantener altos los tipos de interés para luchar contra la inflación. Esto significa que la única solución es que el crecimiento sea sistemáticamente superior a los tipos de interés. Lógicamente, esto requiere un aumento gradual de la productividad que recordarás que está disminuyendo en la mayoría de los países desarrollados. Los autores mencionan los vientos en contra causados por la desglobalización y la demografía, sin señalar que la razón por la que la demografía es tan mala es porque la globalización ha despojado al ciudadano medio de su riqueza y de su movilidad ascendente. Afortunadamente, cada vez más países intentan desglobalizarse. Sea cual sea la causa, los autores hacen un llamamiento a los bancos centrales para que ejerzan un, citamos, realismo, lo que viene a significar, por favor, intenta mantener las apariencias y no agites el barco con grandes cambios en la política monetaria. Al mismo tiempo, piden a los bancos centrales que se mantengan en el lado seguro y se preparen para actuar cuando sea necesario. Por último, piden a los gobiernos que acaben con el gasto excesivo y hacen la audaz afirmación de que esta impresión constante de dinero por parte de los gobiernos y bancos centrales puede no ser necesaria para impulsar el crecimiento económico. En otros tiempos esto no era necesario. La gente trabajaba duro y vivía bien. Solo nos queda esperar que el mundo vuelva a ser así en el transcurso de nuestras vidas. La tercera parte del informe trata sobre la inteligencia artificial.
Sabes que el hype es real cuando el Banco de los Bancos Centrales habla de ello. Ahora en serio, la IA podría cambiar el mundo como lo hizo Internet. Desde la perspectiva del BPI, podría afectar a los bancos centrales, de ahí la sección dedicada a la IA en este informe. Naturalmente, lo que te viene a la mente cuando piensas en IA es un gran modelo lingüístico o LLM como GPT, la tecnología que hay detrás de ChatGPT. Hay que reconocer que los autores hacen esta distinción desde el principio. Señalan que los LLMs son cada vez más avanzados y permiten generar vídeo, audio, imágenes y texto. También hay que reconocer que señalan que esto ha dado lugar a un debate sobre si es realmente apropiado referirse a estos LLMs como IA o más bien como Inteligencia General Artificial o AGI. Para los autores, este aspecto no importa. Lo que importa es lo que estas herramientas pueden hacer y cómo pueden afectar a la situación. En cuanto a los bancos centrales, señalan que la IA afectará a los sistemas financieros, así como a la productividad, el consumo, la inversión y los mercados de trabajo, que tienen efectos directos sobre la estabilidad de precios y financiera. También creen que la IA afectará a todos los bancos, sobre todo si utilizan IA. Los autores revelan que los bancos centrales tienen previsto utilizar la IA como parte de sus operaciones, lo que resulta un poco preocupante si tenemos en cuenta que la mayoría de las IAs están literalmente programadas para mentir, de modo que no ofendan a nadie ni vaya en contra del statu quo. No pasará mucho tiempo antes de que la IA convenza a todos los bancos centrales de que nos saquen a todos del planeta. Bromas a un lado, los autores señalan que aunque los bancos centrales no acaben utilizando la IA, deben ser observadores de la tecnología y de cómo podría afectar a sus mandatos. Alerta de spoiler, a los bancos centrales les aterroriza que la IA pueda causar demasiada deflación, ya que esto provocaría el estallido de la burbuja de la deuda mundial. Esto está relacionado con el origen y el funcionamiento de la IA. Lo explican detalladamente, pero por cuestión de tiempo nos limitaremos a remitirte a nuestro vídeo sobre OpenAI y ChatGPT en la descripción. Dicho esto, hay una parte de la explicación de los autores que merece la pena resumir. De hecho, merece la pena citarla. Los LLMs padecen el problema de la alucinación. Pueden presentar una respuesta incorrecta como si fuera correcta e incluso inventar fuentes secundarias para respaldar sus falsas afirmaciones. Por desgracia, las alucinaciones son más una característica que un error de estos modelos. Los LLMs alucinan porque están entrenados para predecir la palabra estadísticamente plausible basándose en alguna entrada, pero no pueden distinguir lo que es lingüísticamente probable de lo que es fácticamente correcto. Es una cita para recordar. A continuación, los autores explican cómo podría afectar la IA al sistema financiero. Hablan de todo, desde la reducción de costes hasta la optimización de los pagos. Es todo un poco de miedo, ya que sugieren que la IA podría utilizarse en actividades de, citamos, alto riesgo y bajo margen, como las transferencias interbancarias y los controles KYC y AML, que podría salir mal. Otro aspecto preocupante se ve en la imagen y es el uso de la IA para evaluar si eres solvente, es decir, si puedes obtener un préstamo. Cuando combinas esto con los sesgos evidentes de la IA, acabas con un escenario realmente aterrador en el que las personas que actúan o piensan de forma equivocada no obtienen un préstamo. Y no estamos exagerando. Los autores amplían el uso de la IA para evaluar la solvencia crediticia y señalan que las comprobaciones asociadas, citamos, también pueden ser de naturaleza no financiera, por ejemplo, el historial educativo de los solicitantes o sus hábitos de compra en línea. Por si eso no fuera lo suficientemente grave, dicen que también puede utilizarse para los seguros. Por si sirve de algo, los autores dedican aún más tiempo a abordar los riesgos muy reales de parcialidad y discriminación que tendrían esas herramientas de IA. También señalan el hecho de que estas herramientas de IA recogerían muchos datos sensibles y que la mayoría de ellas serían desarrolladas probablemente por un puñado de grandes empresas tecnológicas. En este sentido, creen que es inevitable que la IA esté controlada por un puñado de entidades.
Esto se debe a la llamada gravedad de los datos, que hace referencia a cuando las empresas que tienen la ventaja en la recopilación, almacenamiento y análisis de datos pueden proporcionar herramientas de IA mejor entrenadas, cuyo uso crea cada vez más datos con el tiempo. La consecuencia de la gravedad de los datos es que solo unas pocas empresas ofrecen LLMs de vanguardia. A continuación, los autores analizan cómo podrían los propios bancos centrales sacar provecho de la IA. Señalan que podrían utilizarse para ayudar a recopilar y analizar datos relacionados con sus mandatos. Revelan que el BPI ya está trabajando en algo llamado Proyecto Aurora, que analiza las transacciones para detectar el blanqueo de capitales. Pero espera, aún hay más. Los autores señalan que existe otro proyecto del BPI llamado Proyecto Ágora, que implica la tokenización de activos en cadenas de bloques, propiedad de bancos centrales y gestionadas por ellos. Cuando combinas el proyecto Ágora con el proyecto Aurora, obtienes una distopía financiera impulsada por la IA. No poseerás nada, en su lugar la IA lo poseerá todo. En este caso estamos exagerando, pero sinceramente no está muy lejos de lo que describen. Y una vez que todo esté vigilado y controlado centralmente, los autores afirman que será posible que los bancos centrales hagan, citamos, nowcasting, es decir, que ajusten sus políticas monetarias en tiempo real en respuesta a cambios en tiempo real. Si se ponen en marcha las CBDCs, este nowcasting se parecerá más a un control total. Al menos los autores tienen la amabilidad de compartir todos los demás proyectos distópicos en los que está trabajando el BPI. Entre los más destacados se encuentran el proyecto Gaia, que hace cumplir los criterios ESG, el proyecto Simbiosis, que hace un seguimiento de tus efectos medioambientales, y el proyecto Elipsis, que lleva la cuenta de a quién tienen que seguir la pista los bancos centrales. Vaya. Concluyen esta parte del informe con un extenso análisis de cómo la IA podría afectar a la economía y cómo deberían prepararse los bancos centrales. Empiezan prediciendo que la IA ayudará a impulsar la productividad mundial, que como recordarás es necesaria para que los bancos centrales mantengan altos los tipos de interés. A diferencia de todos los demás profetas de la IA, el BPI cree que la IA aumentará la demanda de mano de obra, no la reducirá. El motivo es que hará posible que más personas sean productivas, independientemente de su nivel de cualificación. Puede que alguno de vosotros sepáis que las investigaciones actuales sugieren que la IA ayuda más a los trabajadores jóvenes. La contrapartida es que la IA podría dar lugar a un aumento de la desigualdad económica si sigue estando controlada por un puñado de grandes empresas tecnológicas, propiedad de un puñado aún más pequeño de empresarios tecnológicos y gestoras de activos. Afortunadamente, los proyectos de criptomonedas están trabajando tan rápido como pueden para descentralizar la IA, de modo que todos podamos beneficiarnos. Aún así, los autores señalan que existe un riesgo real de que los gobiernos tengan que volver a encender la impresora de dinero para mantener al ciudadano medio si la IA empieza a quitarles el trabajo. Desde nuestro punto de vista, esto es poco probable mientras la IA esté programada para apaciguar las emociones de la gente y repetir como un loro la propaganda de los gobiernos. En cuanto a cómo deben prepararse los bancos centrales, los autores aconsejan que se centren en desarrollar herramientas de IA internas en lugar de recurrir a productos de terceros. Esto significa que los bancos centrales tendrán que contratar a mucha más gente especializada en tecnología. A eso respondemos, buena suerte compitiendo con grandes empresas tecnológicas y proyectos de criptomonedas. Como ejemplo, los autores ofrecen incluso un gráfico que demuestra que a los bancos centrales les ha costado mucho contratar y retener a sus empleados más expertos en tecnología. A los bancos centrales que estén escuchando, quizás deberíais empezar a pagarles más de ese dinero impreso y dejar de decirles que construyan tecnología distópica que nadie quiere. Es solo una idea. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué significa todo esto para ti y para los mercados? Empecemos por los mercados. Aparte de la sección sobre la IA, que sugiere que su máximo local está por llegar, la conclusión clave del informe del BPI es que la deuda y la inflación son riesgos muy reales y ambos podrían crear una grave volatilidad en los mercados. En el caso de la deuda, un exceso de deuda podría provocar una subida de los tipos de interés a largo plazo,
ya que el suministro de bonos aumenta demasiado en relación con la demanda, provocando una caída de los precios de los bonos y un aumento de su rentabilidad. La incertidumbre en torno a la política fiscal también podría crear volatilidad en el mercado de bonos, lo cual es un problema mayor de lo que crees. Los bonos del Estado se consideran los activos financieros más seguros. El resultado es que a menudo se utilizan como garantía de préstamos. Así es, la deuda se utiliza como garantía de más deuda. Se supone que los bonos del Estado son seguros porque los gobiernos siempre pueden cobrar impuestos a sus ciudadanos para pagar a sus acreedores. No obstante, si el valor de estos bonos del Estado experimenta repentinamente volatilidad, debido, por ejemplo, a una mala política fiscal de un gobierno de extrema derecha o de extrema izquierda, entonces quienes tomaron prestados estos bonos corren el riesgo de ser liquidados, es decir, obligados a vender. Esto puede dar lugar a una venta forzosa generalizada. Del mismo modo, en caso de demasiada inflación, los titulares de bonos del Estado exigirán un rendimiento para compensar el hecho de que cuando se devuelva el bono, el dinero no valdrá lo que valía cuando lo prestaron debido a la inflación. Esto también puede hacer que suban los tipos y podría provocar la volatilidad de los bonos. Aparte del crecimiento económico impulsado por un aumento parabólico de la productividad, la única solución a este problema es lo que los analistas macroeconómicos llaman monetización de la deuda y lo que nosotros llamamos impresión de dinero. Los bancos centrales tendrán que comprar el exceso de deuda pública para garantizar que los rendimientos se mantengan bajos y los mercados en calma. Esto será combustible para cohetes para los activos de riesgo, ya que son los más sensibles a la liquidez, y en la punta de la lanzadera espacial se encuentran las criptomonedas. Según el analista macroeconómico Michael Howell, los precios del BTC llevan un retraso de entre 6 y 8 semanas con respecto a los cambios en la liquidez. Como hemos visto con nuestros propios ojos, el BTC responderá instantáneamente a una intervención de emergencia. Ya sabes, rescates bancarios, ese tipo de cosas. Ahora bien, en lo que se refiere a lo que todo esto significa para ti, se trata de un arma de doble filo. Por un lado, es probable que los tipos de interés y la inflación sigan siendo elevados para el ciudadano medio por ahora. En el otro extremo, esto creará presiones sociales extremas que darán lugar a cambios políticos, esperemos que para mejor. Como ya hemos indicado en el vídeo sobre el fin de la globalización, la mayoría de los países parecen estar evolucionando hacia una forma de nacionalismo económico. A corto plazo, esto será un problema porque los precios de los activos se mantendrán altos mientras suben los precios de los bienes como consecuencia de que los trabajadores cobren por fin lo que les corresponde. A largo plazo, no obstante, los precios de los activos se enfriarán y los salarios seguirán subiendo. Esto significa que durante la próxima década comprar una casa y formar una familia será mucho más asequible. Y lo que es más importante, lo duro que trabajes se reflejará finalmente en tu sueldo, lo que disparará la productividad económica. En términos económicos, el poder pasará del capital al trabajo y esto sentará las bases para el ciclo del mercado de materias primas en la década de 2030 al que hemos aludido antes. No obstante, para el resto de esta década, probablemente ocurrirá más de lo que hemos visto durante los últimos años, una creciente inestabilidad política y geopolítica. Los precios de los activos probablemente seguirán subiendo debido a la impresión de dinero de los bancos centrales y te recordamos que las criptomonedas serán las mayores beneficiarias de este aumento de liquidez. No obstante, a medida que nos acercamos al final de la década, puede que por fin haya llegado el momento de obtener unos beneficios muy necesarios, ya que la sobrefinanciación empezará a desvanecerse. Sabemos que es un tópico, pero este es un verdadero punto de inflexión. Estamos en el punto álgido de la globalización, en el punto álgido de la concentración de la riqueza, en el punto álgido de la financiarización, en el punto álgido de la inestabilidad geopolítica y política, etc. Lo que viene a continuación será un nuevo ciclo generacional de auténtico crecimiento, prosperidad e igualdad. Haz que valga la pena. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido informativo, pulsa el botón de me gusta para hacérnoslo saber. Si quieres mantenerte informado, suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación. Si quieres ayudar a informar a otras personas sobre lo que realmente ocurre en la economía mundial, comparte este vídeo con ellas. Como siempre, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto.
Chao, chao.